Viernes 3:41 de la tarde, esto es Feedback, recién pasábamos escuchando un tema que puso Marian y estamos en contacto con Agustina Paternò. ¿Me estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿cómo estás? Hola Agus. Muy bien, buenas. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Te llamamos especialmente porque hace unos días hubo un evento aquí en UCA donde se presentó, vos cualquier cosa corregime, el primer estudio sobre prácticas de riesgo que hicieron entre el OTSA y el gobierno de la ciudad. Y ha tenido mucha repercusión a nivel social. Entiendo que las están llamando como si fuesen celebrities. Más o menos, sí, la verdad que sí, que fue el martes, se presentó en un evento, se presentó el primer estudio sobre prácticas de riesgo adictivo, que es lo novedoso, lo inédito, es que incluye prácticas como el consumo de sustancias, pero también el uso de celulares y también las apuestas en línea. Con lo cual las englobamos todos dentro del término prácticas de riesgo adictivo, dado que son potencialmente adictivas o que potencialmente podrían dar lugar a una tendencia. Me llamaba mucho la atención esto de que hayan sumado, adicción al celular, a las apuestas, y había una cosita más que no me acuerdo. Bueno. Y lo de las apuestas me parece que es re importante porque mucho se ha hablado del tema, particularmente en la segunda mitad del año pasado, pero es como que todavía no había ni datos ni mucho estudiado al respecto, así que qué importante que lo hayan podido agregar y hablar ahora con un poco de más claridad sobre el tema. Muy actual. Sí, es que un poco la intención, no sé qué es lo que no recuerda Franco, pero cualquier cosa la vamos pensando. Creo que son preocupaciones que están en la mesa de todos, que todos conversamos o que se escucha mucho en los medios de comunicación, en la preocupación en las familias, en las escuelas, pero la realidad es que no teníamos datos. No de consumo de sustancias había datos a nivel representativo del país, y desde el 2017 que no contábamos con información, actualizada, y lo novedoso de incluir otras prácticas. Y representativo, o sea, a partir de datos de una muestra representativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además lo interesante, y creo que eso también fue un interés del gobierno de la ciudad, poder incluir información representativa también de cada comuna, con lo cual la idea es poder tener datos para a partir de ahí poder planificar estrategias, acciones de prevención, intervención, bien situadas, ¿no? Claro. Cada territorio o contexto de cada comuna. Lo que no me acordaba, ¿sabes qué era? Los vaporizadores en vez del cigarrillo. Eso no me acordaba. Eso también no se incluyó como indicador para conocer la prevalencia, es decir, cuántos consumen, pero sí fue interesante poder evaluar la percepción del riesgo. Y la realidad es que luego de una gran campaña de prevención contra el tabaco y todo lo que se ha hecho a modo de medidas contra el marketing de publicidad del tabaco, ha disminuido la percepción de riesgo con los cigarrillos comunes, pero la realidad es que todavía es mucho mayor la percepción de riesgo con el tabaco común que con los cigarrillos electrónicos. Creo que todavía queda mucho por hacer para concientizar. Creo que estos datos también tienen que transformarse en concientización y en acción, porque todavía hay un gran desconocimiento, en primer lugar, de qué son, y luego del riesgo que también suponen. Y siento que con ese fenómeno en particular está pasando un poco esto de que pasaba en su momento con el cigarrillo, que todas las personas en las series o películas... es cool. Claro, se veían cool haciendo eso y no sé, voy a poner un ejemplo puntual, pero porque es una película muy conocida y que ganó el Oscar, que fue Anora, y en esa película salen un montón de personas vapeando, como se dice, ¿no? Fumando estos cigarrillos, estos vaporizadores, y es como que ahora, nada, la gente sale haciendo esto, entonces vos pensás que esto, nada, está bien, se ve bien, y quizás poco se sabe de las consecuencias que pueden tener a nivel salud. Sí, mismo cuando arrancó. Sí, y creo que también pasa, es bastante generalizado. Creo que si me preguntan de todos los indicadores que se trabajaron en el estudio, que es sumamente amplio, porque además de ser un estudio epidemiológico, de saber cuántos consumen, también buscamos conocer el porqué, los motivos, en qué contextos sociales y físicos se consume, con lo cual también para poder accionar sobre esos motivos. Creo que uno de los indicadores que más me llamó la atención a lo largo de todas las sustancias y a lo largo de todas las prácticas de riesgo adictivo fue la percepción del riesgo. Porque no condice, la cantidad de personas que tienen un consumo problemático con la baja preocupación
sobre su propio consumo y con la baja percepción del riesgo, con lo cual si no percibimos el riesgo o no nos preocupamos por el propio consumo, es muy difícil que haya un cambio de hábito. Claro. O esto, digamos, si lo asociamos siempre con espacios de diversión, de recreación, de estar en un contexto social, con amigos, es más probable que se dé el consumo, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar más, como qué mostramos en las películas, en las series, en las publicidades que realmente nos invitan a consumir, pero en la música. Vivimos en una sociedad que constantemente nos está invitando a consumir, y también es muy difícil ir en contra de eso. Te quería preguntar, además de la relación esta que vos marcabas entre la percepción de riesgo y la cantidad de consumo problemático que hay, ¿qué resultados de los que observaron te parece como los más destacables o por ahí, a nivel personal, los que menos te esperabas ver? Sí, por un lado, creo que ese que mencionaba recién es como el que más me llamó la atención, porque también hace como la percepción subjetiva de las personas, más allá de si consumen o no, como qué percepción subjetiva, digamos, tienen sobre el riesgo, fue de lo que más me llamó la atención. Y sí, luego después tener información que tal vez no contábamos, como el uso del celular, digamos, la gran cantidad de personas que tienen un uso de riesgo con respecto al celular. Digo, por ahí yéndome, recién hablábamos de sustancias, pero yéndome para otros de las prácticas, 1 de cada 10 jóvenes de 18 a 30 años, que creo que también involucra a varios de los que nos escuchan, tiene un uso libre de riesgo del celular. O sea, solamente 1 de cada 10 personas. El resto, el 90%, tiene un uso de riesgo ¿a qué nos referimos con un uso de riesgo? Se realizó a través de una escala validada que incluía varios signos o señales que la sumatoria de todos esos signos hacen el riesgo. Por ejemplo, cuando el celular empieza a interferir en mi vida diaria, con mis actividades laborales o académicas, cuando no puedo dejar de consultarlo cada 3-5 minutos, cuando no me siento totalmente imposibilitado de dejarlo un tiempo o durante un día, vieron, olvidarse del celular, es como un horror, la sintomatología ansiosa que da el usarlo o el dejar de usarlo, bueno, todo eso suma a lo que hablamos de como un patrón de riesgo con respecto al uso del celular. A mí, al menos, me llamó mucho la atención, ¿no? Como los valores tan altos. Y también había visto, con respecto a lo de las apuestas online, que decía Marian que se habló mucho, sobre todo el año pasado, se puso muy en boga. Y lo que a mí me llamó la atención leyendo el informe, o los rescates que encontré del informe, fueron la prevalencia en varones y en mujeres y la distinción entre por qué apuestan los varones y por qué apuestan las mujeres, lo cual me pareció bastante interesante. Sí, por eso yo creo que también es importante a partir de esos estudios no solamente como el porcentaje de cuántos consumen, sino poder detectar también la población de riesgo y poder accionar sobre ellos. Es mayor, digamos, la conducta de apuestas en línea en varones que en mujeres, es mayor en jóvenes, porque en grandes todavía vemos un alto porcentaje de apuestas presenciales, también se hizo esa distinción. Y entre los motivos que mencionabas, me pareció interesante lo mismo con respecto al sexo, pero algo que me pareció interesante también es el contexto en el cual apuestan, porque la mayoría menciona apostar, bueno, creo que en el caso de los varones era que la mayoría indicaba apostar porque sus amigos lo hacían, pero luego es una conducta que la vemos en la gran mayoría de las personas que apuestan, lo hacen en soledad, con lo cual, digo, también es muy difícil muchas veces detectar el comportamiento de riesgo o detectar incluso la conducta de apuestas en línea de las personas al hacerlo en soledad, con lo cual creo que tenemos que estar hasta más atentos a nuestro entorno y, digamos, estar atentos a lo que hacen y poder en todo caso levantar la mano en el caso de que alguien necesite ayuda. ¿Arrancaría como algo social el consumo de apuestas y después continúa? ¿Sería algo así? Exacto, muchos mencionaban que era por curiosidad y por diversión, y el factor económico de apostar para ganar dinero se veía en segundo o tercer lugar. Claro. Hay igualmente, al igual que en el consumo de sustancias, hay un componente social. No, y también me pareció interesante esto que dijo y es cierto, de que los jóvenes están más expuestos a las apuestas online, mientras que los grandes siguen por ahí yendo a los lugares presenciales. Hace unas semanas pasé por el hipódromo,
que yo no sabía que uno podía Pasé entrar. por adentro a Bueno, jugar. Porque yo, paseé por ahí en realidad, y vos podés entrar. Y cuando entramos vimos que estaban corriendo los caballos. Y yo no sabía que vos podías entrar a ver las carreras, pero Yo sin tampoco. pagar nada, vos podés entrar tranquilamente y ver las carreras. Y había un grupo de señores que estaban todos gritando porque no había ganado el caballo que más chance tenía de ganar, pero eran todos señores grandes. Pero sí, para que sepan, las carreras se pueden ir a ver. Claro, pero, Marian, para pensar, digo, lo accesible y lo disponible, en este caso las apuestas presenciales, pero de las apuestas en línea también. Como Totalmente. el fácil acceso, Totalmente. la disponibilidad, que es uno de los factores que más hace a que consumamos. Totalmente. También la promoción del consumo, antes no se publicitaba tanto en redes, bueno, en redes mucho menos, pero se me ocurre ahora hay un montón de streamers y es algo... Los equipos de fútbol tienen todos bwin, 1xBet, todas esas Claro, cosas, está como Bet mucho más Warrior. accesible que antes. Sobre todo en los dos Sí. equipos, en los dos equipos como más vistos de Argentina, que son River y Boca, tienen logos de apuestas en las camisetas. Claro. Sí, y les cuento una de las entrevistas que tuve esta semana era con un grupo de periodistas en una radio y había un influencer, un famoso que me dice, no sabes lo difícil y la valentía que hay que tener para decirle que no a un casino que te dice, si me promocionás ya, te ganás tanto dinero. También es la sociedad en la que vivimos. Claro. Y creo que cada vez hay más canales de promoción y que están a la vista de todos, en todos los partidos de fútbol, en todas las publicidades, en todas las redes sociales, en todos los influencers. Creo que estamos constantemente 24/7 invitados y estimulados a consumir. Tal cual. Agustina, quería primero felicitarlos a vos, a Sol y a todos los involucrados en este informe que están haciendo, porque la verdad que es increíble el trabajo que hacen, y a que te hayas podido pasar por nuestro humilde programa de radio. Gracias a ustedes por visibilizar el trabajo que hacemos y les cuento que el informe final completísimo estará disponible en la página web del observatorio el lunes. Buenísimo, Agus, muchísimas gracias y también lo vamos a estar difundiendo desde Feedback. Dale, muchas gracias. Nosotros acá nos vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con las noticias finales.